¡Contexto! Hola chicos, soy Hello Kitty y hoy les voy a contar algo muy especial, la historia de la generación del 27. Un grupo de escritores y artistas españoles que dejaron una huella enorme en la literatura. A lo largo de este campamento aprenderemos quiénes fueron, qué los hizo tan importantes, cómo la historia de España influyó en sus vidas, y también nos detendremos en un autor muy querido, Pedro Salinas, con su obra Razón de Amor. Así que prepárense para una aventura literaria. ¿Qué fue la generación del 27? La generación del 27 fue un grupo de poetas, escritores y artistas que se dieron a conocer en 1927, cuando se reunieron en Sevilla para rendir homenaje al poeta barroco Luis de Góngora en el tricentenario de su muerte. Lo más interesante es que este grupo no fue una escuela con reglas estrictas, sino un conjunto de amigos que compartían ideas, lecturas y un enorme amor por la poesía. Entre sus integrantes estaban Federico García Lorca, Rafael Alberti, Jorge Guillén, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Gerardo Diego, Pedro Salinas, entre otros. La generación del 27 tenía varias características que la hacían única. Por ejemplo, mezcla de tradición y modernidad. Rescataban a los clásicos como Garcilaso, Quevedo o Góngora, pero también exploraban las vanguardias como el surrealismo y el futurismo. Lenguaje renovado. Buscaban imágenes nuevas, metáforas sorprendentes, un estilo original. Interés por lo popular. Además de lo culto, también les gustaba lo sencillo, lo popular, lo cercano al pueblo. Unidad y amistad, aunque tenían estilos diferentes, se apoyaban entre sí y compartían recitales, tertulias y revistas. Diversidad artística. No solo escribían poesía, también influyeron en el teatro, la pintura y la música. El poeta Luis de Góngora, del Siglo de Oro, fue la gran inspiración de la generación del 27. Su estilo, conocido como culteranismo, usaba un lenguaje muy elaborado y lleno de metáforas. Aunque en su época muchos lo consideraban difícil, los poetas del 27 lo vieron como un verdadero innovador. En 1927, al cumplirse 300 años de su muerte, se reunieron en Sevilla para rendirle homenaje. Ese acto marcó oficialmente el nacimiento de la generación del 27. Para ellos, Góngora era el ejemplo perfecto de cómo la poesía podía unir tradición y modernidad, y gracias a él, se sintieron inspirados a experimentar con nuevas formas de escribir. Lamentablemente, la historia de este grupo no puede entenderse sin la Guerra Civil Española, que comenzó en 1936 y terminó en 1939, cuando el general Francisco Franco y otros militares se levantaron contra el gobierno de la Segunda República. La República era el gobierno legítimo, elegido democráticamente en 1931, que buscaba reformas sociales, educativas y laborales para modernizar España y ampliar derechos. En cambio, los sublevados defendían un modelo conservador, tradicional y autoritario, apoyados por la Iglesia y parte del ejército. La guerra dividió profundamente al país y tuvo consecuencias terribles para la generación del 27.
Algunos poetas fueron asesinados, como Federico García Lorca. Otros tuvieron que exiliarse, como Rafael Alberti o Luis Cernuda, y algunos vivieron años de silencio y censura. Pedro Salinas, una voz esencial. Entre los miembros del 27 destaca Pedro Salinas. Nació en Madrid en 1891 y fue poeta, ensayista y profesor universitario. Le llamaban el poeta del amor, porque gran parte de su obra está dedicada a explorar este sentimiento. Durante su vida trabajó como docente en España y en el extranjero. Con la llegada de la Guerra Civil, tuvo que exiliarse y pasó sus últimos años en Estados Unidos y Puerto Rico, donde continuó escribiendo y enseñando. Entre sus títulos más importantes encontramos La voz a ti de vida, 1933, Razón de amor, 1936 y Largo lamento, 1939, considerado su gran trilogía amorosa. También escribió ensayos sobre literatura y cultura. En 1936, Pedro Salinas publicó su libro Razón de amor, el segundo de su famosa trilogía amorosa. La obra empieza con una escena en un jardín, un espacio lleno de vida, flores y naturaleza, que se convierte en el escenario simbólico donde nace y se desarrolla la experiencia amorosa. A lo largo de los poemas, el lector acompaña a la voz poética en un viaje que pasa de la emoción inicial del encuentro al descubrimiento de la esencia del ser amado, hasta llegar también a momentos de duda, dolor y pérdida. Más que una historia lineal, es un recorrido íntimo. El jardín representa el lugar donde florece el amor, pero también donde se marchita. Salinas no se queda en lo romántico superficial, sino que busca lo más profundo y verdadero del sentimiento, mostrando cómo el amor puede dar plenitud, pero también herir. En cuanto a sus características, podemos decir que se trata de una poesía clara, musical y cercana, que transmite intensidad con un lenguaje sencillo, pero lleno de imágenes poderosas. En sus versos se mezclan la alegría del amor correspondido y la tristeza de la ausencia, haciendo de Razón de amor un libro que refleja la complejidad de amar.